tener la posibilidad de estar al pie de uno de los grandes de la literatura colombiana, de verdad es un placer. Y poder editarlo es un placer mayor. Cuando Héctor empieza a escribir esta novela, tuve el placer de disfrutar casi que página a página, en medio de esos instantes de desasosiego que se vive cuando se está creando un texto. Claro. Héctor, cuando usted llega a México, perdido en medio de ese panorama cultural, ¿cómo decide definitivamente quedarse allí? Bueno, yo hice una cosa muy inteligente, que fue extraer aquí del bolsillo el tiquete de regreso. Y como había encontrado un amigo que estaba buscando la manera de regresar y no tenía cómo hacerlo, entonces le dije, toma, cámbiale el nombre y vete en un avión. Me dijo, ¿y usted? Y dije, yo me quedo aquí. ¿Y qué vas a hacer? Le dije, no, lo que pueda, porque es lo que siempre he hecho. Pero estoy en México, que yo he soñado, que conozco en el cine, que en la literatura. Entonces yo me quedo aquí a jugarme la vida porque no creo que en Colombia me resulte más fácil hacerlo. Y claro, ese es un momento desconcertante porque uno tiene sus miedos y yo nunca había estado allá. Tenía $300 en el bolsillo para vivir el resto de la vida. Pero son emociones esenciales en la vida porque entonces si uno es capaz de vencer el temor, ya nunca le tiene miedo casi a nada. No hay evento que te desconcierte, no hay dolor que no puedas padecer, no hay indignación que no puedas aumentar porque vives en un país donde hay conflictos. Y entonces uno ya aprende a llevar la vida con cierta filosofía y con cierta paciencia. ¿Por qué tantos años guardado ese secreto de los momentos con María Antonia? Sí, porque a mí no me ha gustado nunca la literatura intimista. Si yo hago una escena de intimidad, yo hago como los grandes camarógrafos mexicanos que llevan a la persona a los besos, al abrazo, y después meten la cámara hacia los árboles, hacia la luna, panean la cámara por otro lado para no describir mortalmente esos momentos, porque no hay nada más desagradable que la intimidad vista desde afuera. La intimidad es bonita cuando se vive, cuando uno la vive, pero mirarla me parece espantoso. Entonces, lo de María Antonia es un acto de intimidad porque tuve una relación afectuosa con ella, que me dolió, ya lo he dicho, y entonces creo que no valía la pena pues exponer eso porque son dolores que son míos, que a nadie le interesan. Solamente que en un momento que yo he referido a eso que me pasó en la casa donde habitaba Pablo Neruda, con una señora que había estado ayudando a hacer los preparativos de la Revolución Cubana, pues me dijeron, no, ese es un texto bonito, escríbelo. Y hubo un amigo, Darío Ortiz Robledo, que me dijo, si le escribes, yo te regalo una plata para que te compres una casa, y yo creí que era broma. Y resultó ser cierto, entonces dije, pero ¿me estás hablando en serio? Me dijo, sí, si le escribes, te doy un cuadro mío y lo vendemos y te compras una casa. Entonces me puse mis bermudas, me encerré, yo siempre cierro la puerta 2 años, no contesto el teléfono, los amigos tienen que esperarme 2 años ahí, y cuando ya salgo tengo el libro escrito y pues busca uno la manera de hacerlo. Hice la novela, me gané la casa, creo que es una suerte que pocos escritores tienen en la vida, y con amigos selectos como Darío y con editores como Pablo, que desde el principio me ha estado aupando para que haga mis libros. Ahí me da pena ir a un editor a ofrecerle mis libros porque ellos no saben quién soy yo y he hecho cosas meritorias. Pero Pablo sí me conoce y dice, no, usted lo hace bien, y por supuesto pongo en sus manos ese libro como en las manos de Carlos Orlando en Pijao. Y tengo editores y entonces soy una persona súper feliz y protegida, no puedo pedirle más a la vida. Hablando de otra cosa, me contaban las cábalas, las cartas, correo de las brujas, los telegramas. Y en una ocasión, a propósito de la muerte de Gabo, sí, le dieron una sorpresa en su apartamento. ¿Cómo fue esa anécdota?
ya me va a poner usted a sentirme accionista de la vida de García Márquez. García Márquez tiene 45 millones de amigos. Todos lo han visto, le han pasado un cenicero, lo han tratado, le han dado un autógrafo. Yo lo he tratado 4 veces, como estamos los dos, pero yo no me voy a vanagloriar de eso, ni quiero hacer delaciones posteriores a eso, porque son momentos de uno. Pero ya que me lo preguntas, y yo como no le tengo miedo a las preguntas, sí debo decir que él tuvo la amabilidad de visitarme, que fue una cosa inmensa para mí, donde yo vivía con María Antonia justamente. Y algún día, el 26 de junio, el día del cuartel Moncada en Cuba, golpeó y estaba él con su esposa. El señor Álvaro Mutis también estaba ahí. Unas flores para María Antonia, un abrazo para mí. Y por supuesto la enorme sorpresa de no merecerme esa visita, porque él solamente quiso conocer a un muchacho que empezaba a escribir y que le decían que tenía madera de escritor, cosa que es cierto. Gabo se gana el primer premio de eso de literatura, Sí. Y usted se gana el último. ¿Cree que eso fue un poco la posibilidad de ese encuentro? Pues mire, el premio eso de literatura, que ha sido el más importante que ha tenido Colombia, empezó en el año 61 y lo ganó Gabriel García Márquez con La mala hora. Ese evento lo inauguró Álvaro Mutis, siendo director de cultura de una empresa petrolera. Él fundó ese premio. El primer premio lo gana su amigo Gabo y el último me lo gano yo. O sea que yo tuve una cosa mágica con ellos, porque todos pusimos algo para que hubiera una amistad bonita entre 3 personas. Yo a la distancia de un conocido, porque no voy a decir que he sido amigo de Gabo, conocido, amigos, solamente él tuvo 5, que yo los conozco. Los demás eran allegados, eran parientes, eran gente que quería acercársele y que presumía de ser su amigo. Yo no fui amigo, yo fui solamente un conocido que lo respeté, que me dio consejos muy prácticos para escribir, que vio en mí un escritor, y eso me basta para sentirme satisfecho. Bueno, y ahora que empezamos a publicar los escritores latinoamericanos exilados en París, usted también estuvo en Barcelona, podríamos decir, con un exilio voluntario. Sí, claro, yo viví 16 años en Barcelona, donde ya había vivido otra generación de escritores, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar vivía en París, pero en esas 2 ciudades había un tránsito en un talgo, un tren que nos llevaba y nos traía, y pues teníamos ahí con otros amigos, por supuesto, un contacto permanente, actividades allá y acá. Barcelona muy independiente de la tiranía de Franco, entonces uno tenía más oxígeno para vivir. A mí me parece maravilloso, porque es que la gente que se va a buscar su destino en París, en México, en Barcelona, en cualquier lugar del mundo, es gente muy valiente. Es gente que tiene una virtud que es el mérito, que es el merecimiento. Y el mérito y el merecimiento en Colombia es cerrarse las puertas. Aquí el que tiene un merecimiento tiene que irse, porque enseguida le cierran la puerta y en vez del merecimiento premian a una reina de belleza, a un cantante de vallenato, a cualquier persona distinta, y no a la gente que evidentemente esté haciendo cultura, porque es muy diferente, Pablo, la subcultura, el folclore y esas cosas, que la cultura verdadera. Y la cultura verdadera lo hacen los filósofos, los escritores, los poetas, los pintores de mérito y la gente que convierte el pensamiento y la sensibilidad en una obra de arte por exigencias de su formación intelectual. Ese es el arte, con inteligencia, con lectura, con conocimiento. Lo demás es su cultura. Usted es de los pocos escritores, de los tantos que yo conozco, que está casi que su vida dedicada a la literatura. Sí. Se encierra, se concentra. ¿Cómo hace para sobrevivir? Eso sí no lo voy a contar, pero le voy a decir una cosa, de mala fe no. Conmigo los tribunales, el Poder Judicial, el gobierno, los 3 poderes del Estado podrían irse al diablo, porque a mí no me necesitan ni yo los necesito a ellos, porque no soy delictivo. Soy una persona que ha convertido su vida en una expresión de dignidad, y yo he hecho de la literatura una forma digna de vivir. El mejor revolucionario es el que tiene una formación ética. Yo no necesito nomenclatura, no necesito partido, no necesito que me guíe nadie.
porque yo voy con mi propia nariz a donde quiero, con un solo elemento revolucionario que es la ética. Yo no traiciono la amistad, yo soy leal, yo soy de una sola palabra. Eso ya no se usa mucho en Colombia. Entonces, el hecho de que yo me haya dedicado a la literatura es esencialmente un acto de equidad conmigo mismo y un acto de ética, porque yo digo, este es un esfuerzo, es un trabajo meritorio. El mundo sin los escritores, sin los cantores de música sublime, sin esas gentes que aparentemente no aportan nada, no sería absolutamente nada. Usted no puede evitar en la vida la música, leer poesía, escribir un soneto, eso no lo puedes evitar. Y pareciera que sí, que los escritores no existen, que no estamos, no nos cuentan, no nos tienen en ninguna plataforma de nada. Yo he decidido la literatura porque además fue lo único que medio aprendí a hacer. Aprendí el lenguaje, soy experto en Cervantes, lo he leído, me encanta la palabra que hablo, la gente cuando voy a una conferencia me escucha, me aplaude, porque digo unas cosas que los demás no dicen. ¿Por qué? Porque me formé en los libros, porque me gusta la cultura que he consumido y porque a mí me parece que la literatura es muy importante. El señor más importante de los 2 últimos siglos en Colombia se llama Gabriel García Márquez. Tenemos campeones en ciclismo, en boxeo, políticos de menor rango y de mayor rango. Nadie es más importante que Gabo. ¿Quién es Gabo? Un escritor. Eso es bastante reconfortante para uno seguir siéndolo. Pero ahora que hablamos, que hablaba usted de Cervantes, hay un clip para quien escucha y ve cuántas palabras, yo lo vi en una conferencia, tiene el Quijote. Pues contar 260 y pico de capítulos que tienen los 2 volúmenes, ponerse a contar las letras y todo eso, es un trabajo que han adelantado algunos estudiosos, académicos. Tengo la impresión de que hay 17.000 palabras, no repetidas, originales, porque las que repiten pues se cuentan como una. Entonces creo que son 17.000 palabras. Yo digo que los mexicanos hablan con 300, que los colombianos hablamos con 1.200. ¿Y el resto dónde está? Eso es lo que hacemos, ponerlas aquí, recordárselas al lector para que se enriquezca, para que el mundo sea más grande para todos. Y entonces, los que estudiaron a Cervantes dicen que hay 17.000 palabras. Uno llega a manejar 3.000, 4.000, 5.000 palabras, y algunos no llegan a manejar más de 100 palabras como le pasa a los políticos. Bueno, Héctor Sánchez, un escritor metido en la palabra escrita. Eso es. Para todos ustedes. Muy bien.